Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Como siempre, es grato ofrecerles temas actuales y de interés general, aquí en tu programa de podcast Tendencia Digital. Quien te habla, una amiga, Ana. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo desarrollar un perfil de proyecto de grado, un tema que fue solicitado por varios estudiantes que a la hora de realizar sus respectivos trabajos no encuentran una claridad. Pues bien, el perfil de proyecto de investigación, también conocido como protocolo en muchos lugares, es el instrumento de planificación de la investigación, en el cual se establece la pertinencia y la relevancia de la investigación, esto como aporte al cuerpo de conocimientos en ciencia y tecnología que el estudiante deberá presentar. Para este trabajo, el perfil, de acuerdo a los protocolos establecidos, generalmente estarán compuestos de la siguiente manera: carátula, introducción, planteamiento del problema, situación problemática, situación deseada, formulación del problema, hipótesis, objetivos, delimitación, justificación. También estaremos hablando de la estrategia metodológica, los fundamentos teóricos conceptuales, el marco de referencia, el índice tentativo, la planificación del proyecto y la bibliografía. Y no nos olvidemos de los anexos. Desarrollemos entonces cada una de estas preguntas que generalmente los estudiantes tienen. Cuando hablamos de carátula, se debe consignar el título del trabajo, el cual se debe expresar de una forma clara y concreta, el problema que el postulante desea conocer o solucionar en este caso. Pero, ¿qué es el título? El título deberá estar compuesto por las variables que serán objeto de la investigación. Asimismo, debe estar clara la participación del o los sujetos sobre los que se desarrollará el estudio. En cuanto al ámbito espacial, es importante colocar el lugar, la ciudad, el departamento o país donde se desarrollará la investigación. Posteriormente, se debe hacer referencia al ámbito temporal, es decir, los límites o periodos de tiempo que abarcará nuestro estudio. Una recomendación al respecto: el título no debe exceder las 15 palabras. En caso de ser necesario, hay que incorporar información adicional. Esta puede ser colocada como subtítulo. Pero ojo, no se deben utilizar abreviaciones, no se deben hacer referencias ni al método ni a los resultados. No se deben incluir algunos términos obvios. Por ejemplo, un estudio sobre o una investigación sobre. Esos aspectos no deben ser incluidos. En cuanto a la introducción, en esta sección se debe introducir al lector de manera resumida de todo el contenido, incluyendo una breve descripción del tema, antecedentes, conceptos previos y una contextualización del entorno donde se pretende estudiar o llevar adelante la investigación planteada. Sobre el planteamiento del problema, toda investigación se realiza porque existe un fenómeno, hecho o situación que se desconoce o que se busca solucionar, por lo cual se pueden clasificar en problemas de desconocimiento o problemas de solución. Un problema de desconocimiento se presenta cuando se constata que hay un desfase entre la ignorancia y el conocimiento, es decir, cuando se presenta un hecho o fenómeno que requiere ser descrito, ordenado, clasificado, explicado o predecido.
En este sentido, la investigación deberá buscar arrojar información que permita reducir este desconocimiento o esta ignorancia. Y un problema de solución se presenta cuando se constata que existe un desfase entre lo que es realidad y lo que debería ser lo ideal. En este contexto, la investigación procurará aproximar lo real a lo ideal y lograr la transformación de la realidad. Bien, continuemos hablando de la situación problemática y esta vez nos referimos a que describe los problemas, el famoso causa-efecto, que se han identificado en el tema tratando de explicar lo que está pasando frente a la situación deseada por el estudiante, el cual debe dejar en claro que existe la necesidad de realizar el proyecto. A esto se llama la actualidad y la pertinencia. Por lo que en esta sección se debe presentar todas las características relacionadas al tema de investigación que están presentes en nuestra realidad y contexto. Y cuando nos referimos a la situación deseada, hablamos que se presenta lo que se espera lograr con el proyecto de investigación, cómo se visualiza el entorno real con las realizaciones del mismo. Este subtítulo, estimados amigos, es opcional y solo pertinente en los problemas de solución. En cuanto a la formulación del problema, se deberá estar planteando en forma de pregunta y contener los siguientes aspectos. Por ejemplo, la o las variables que requieren ser descritas o explicadas a las circunstancias que requieren ser modificadas, el famoso qué. Asimismo debe existir el quién, dónde y cuándo. Cuando hablamos de quiénes, nos referimos a los sujetos sobre los que se está realizando la investigación. Cuando hablamos de dónde, hablamos del ámbito espacial en el que se desarrollará la investigación. Y finalmente, cuando hablamos del cuándo, nos hacemos referencia al ámbito temporal en el que se desarrollará el estudio indicado. Ahora bien, continuemos con la hipótesis. Esta es una respuesta tentativa al problema ya formulado y se elabora a partir de la información reunida en el marco de referencia empírico y en el marco de referencia teórico. En el caso de seguir el enfoque, por ejemplo, hipotético-deductivo, se deberá presentar la hipótesis. Por lo tanto, esto es muy importante, ya que debe contemplar la formulación de la hipótesis y la definición conceptual de las variables. La formulación de la hipótesis debe contener lo siguiente, y pon mucha atención: el sujeto, con quiénes o sobre quiénes se va a realizar la respectiva investigación. El predicado, o sea, la o las variables que participarán de la investigación. Dependiendo de ello, la hipótesis podrá ser descriptiva, eso se refiere si se estudia una sola variable, explicativa, si se busca establecer una relación de causa y efecto, o correlacional, si se busca establecer relaciones de contingencia entre dos variables. Sobre los términos de relación, se deberá especificar de qué manera se considera que variables van a relacionarse entre sí. Y cuando hablamos del valor, en algunos casos, cuando la información lo permita, se podrá especificar mediante porcentajes, medidas, índices u otros, el tipo que se establecerá entre las variables. Continuando, ahora pasemos a los objetivos. Los objetivos de la investigación deben señalar los productos o resultados que se espera obtener a través de la investigación. Se desglosan en un objetivo general
y 2 o más objetivos específicos, pero esto dependerá de la investigación en la cual tú te centres a estudiar. Por tanto, el objetivo general debe guardar una estrecha relación con la hipótesis, si la hubiera, consecuentemente con el problema ya formulado o pregunta de investigación. En síntesis, el objetivo general es el propósito de la investigación. Ahora bien, los objetivos específicos. Estos deben señalar aquellos productos, procesos o resultados concretos que nos permitan alcanzar el objetivo general. Estos objetivos constituyen la estructura a partir de la cual se pueden organizar la ejecución de la investigación y deben estar formulados de una forma secuencial y lógica. Bueno, pon atención. Te doy a continuación algunas recomendaciones para la formulación de objetivos. Por ejemplo, deben especificar productos y o procesos y no actividades. Deben ser medibles o explicables. Deben ser redactados en verbo, en modo infinitivo. Deben seguir un orden metodológico. Cuando hablamos sobre la delimitación, después de haber explicado cuáles son los procedimientos sobre objetivos generales y específicos, bueno, ahora hablamos sobre la delimitación. Esta debe incluir principalmente lo siguiente. Una delimitación espacial, que establece el ámbito espacial, lugar en el que se realizará la investigación. También una delimitación temporal, en el cual debe establecerse el tiempo en el que se desarrollará el estudio. Y también hace referencia a la delimitación sustantiva y científica. Esto se establece a través del alcance teórico, metodológico y práctico, de tal manera que delimita el cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos que serán aplicados en la investigación. Pues bien, pasemos ahora a la justificación. Una justificación se justifica por el valor potencial que pueden tener sus resultados. Es decir, el postulante debe preguntarse ¿para qué puede servir la información proporcionada por la investigación? En general se puede afirmar que una investigación no se justifica, no amerita ser realizada. Es necesario indicar que la investigación como proceso de ser aceptada por la comunidad académica del programa, de la carrera, de su universidad, por lo tanto, debe estar justificada bajo los siguientes niveles. La justificación teórica. En este nivel, la investigación se justifica en la medida en que enriquezca el conocimiento en una determinada disciplina, sea a nivel nacional, mundial o como nivel inclusive local. Pasamos luego a la justificación social. Esta se justifica dependiendo de los grupos o sectores de la población que se pueden beneficiar directa o indirectamente. Luego tenemos la justificación práctica. Si la investigación tiene objetivos transformadores en la realidad a corto plazo, ya sea ayudando a reducir, minimizar, abaratar costos o realizando innovaciones incrementales al objeto de estudio. Para luego pasar a la justificación metodológica. Esto es cuando se propone una nueva metodología que puede ser utilizada luego en otras investigaciones similares. Y finalmente tenemos a la justificación individual. Esta se refiere a la importancia o al valor que tendrá la investigación para el estudiante. Esta justificación es totalmente opcional, dado que se considera en forma lógica. Pues bien, amigos, hasta aquí les hemos ofrecido la primera parte de cómo realizar el perfil de proyecto de grado. Acompáñanos en una segunda parte para que podamos concluir de esta manera este tipo de recomendaciones para poder lograr con éxito nuestro trabajo. Ha sido un placer, nos despedimos de tu programa de podcast Tendencia Digital.